Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. ¡Ya arrancamos! En los cielos se escucha el rugido de sus hijos. Somos todos aquellos que en su nombre han creído. Dios habita en su canción y hay poder en su oración. ¡Hey! Dios de generaciones, tú que alumbras mi camino. En ti está la victoria, tus promesas has cumplido. Nuestra herencia es tu verdad, tu amor prevalecerá. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Si camino por fuego, sé que tú vas conmigo. Y si voy por el valle, no hay temor, pues has vencido. A la cruz yo miraré, mi esperanza en ti pondré. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Y ese es nuestro Dios. Cantamos, tú no fallarás. Tú no fallarás. Oh Señor, tú no fallarás. La batalla es tuya, mi aleluya alzaré. Reinas por siempre y siempre cantaré. Tú no fallarás. Hola, buen día. Qué bueno que compartamos este rato juntos. Si nos mirás online o estás en alguna de nuestras extensiones, hoy empezamos una serie nueva que se llama Pelea por tu familia. Y la verdad que cada una de nuestras familias, hay algo que sé, que son dos cosas sobre la familia. Que cada uno de nosotros somos parte de una familia, nacimos en una familia y esas familias no se ven todas iguales, todas las familias son diferentes. Y si elegimos mirar Génesis 3, desde el inicio de la creación, podemos ver a Adán y Eva con sus hijos. Y después si elegimos ver otras partes de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, encontramos otro tipo de familias, ¿no? Encontramos la familia de Agar e Ismael, encontramos la familia de Marta, Lázaro y María, encontramos la familia de Mardoqueo y Esther, encontramos la familia de Noemí y Ruth, encontramos la familia de los discípulos que durante 3 años vivieron juntos e hicieron familia. Así que hoy vamos a empezar a hablar sobre este tema tan importante hoy en nuestra sociedad, sobre nuestras familias. Y la verdad que cuando me puse novia con Seba me di cuenta muy pronto de que nuestras familias eran bien diferentes. Mi familia era una familia de 3 mujeres, mamá y las 2 hijas. Mi mamá enviudó muy joven, con 2 hijas muy chiquitas, y nuestra familia se veía así. Y la familia de Seba era mamá, papá, su hermano, una familia
muy linda, y todos los miércoles se juntaban a comer en la casa de la abuela. Y yo estaba, cuando nos pusimos de novios, asombrada de que haya una casa de una abuela donde todos los miércoles iban los nietos a comer y la abuela cocinaba para los nietos. Y no fue mi historia. En mi historia no había papá, no había abuelas. Todos mis abuelos fallecieron cuando yo era muy chiquita también. Entonces, cada familia se ve muy diferente. Pero también cómo vos ves tu familia y cómo sea la forma en la que está conformada tu familia, influye en la forma en que vos vas a ver tu familia y tu familia futura, ¿no? En tu contexto. Y te quiero contar 2 cosas que sucedieron, que formaron mi estructura de familia. Una es que mi mamá es madre soltera. No fue madre soltera, fue madre viuda. Una mujer viuda. Y eso significó que era una mujer de mucha fortaleza. Y a lo largo de su vida luchó con una enfermedad crónica que fue durísima. Hizo muchos años de diálisis, enfrentó un trasplante renal, estuvo inmunodeprimida años, siempre con tratamiento, siempre con infecciones, siempre visitando al médico. Y eso generó en ella una fortaleza tremenda. Hubiera tenido la excusa para tirarse en la cama y abandonar esta situación difícil de familia que nos tocó. Y todo eso en su vida hizo lo contrario. Edificó una mujer fuerte, comprometida con el bienestar de sus hijas, aunque eso le costara mucho dolor. Y para mí eso fue muy marcador, cómo uno se compromete y lucha por su familia y por sus hijos. Fue determinante, fue un ejemplo enorme. Y después, otro ejemplo que también me marcó, que de mi misma familia, es que mi papá falleció cuando yo era muy chiquita. Y cuando nos casamos con Seba, quizás me escuchaste contarlo esto en alguna otra situación, pocos años después habíamos planeado que íbamos a buscar un hijo. Y yo no quería tener hijos. Quería casarme, me casé, disfrutamos esos primeros años de matrimonio, de pareja. Pero cuando él me dice, bueno, ya pasaron 4 años, vamos a buscar nuestro primer hijo, yo no quería. Y pasó un tiempo de conversación con él y de angustia mía y de replanteamientos, hasta que entendí por qué no quería tener hijos. Porque en mi modelo de familia, uno tiene hijos, papá se muere, mamá se queda con los chicos y la vida continúa. Ese era mi modelo de familia, que no es el modelo de familia de todos, pero es el modelo de mi familia con el que yo me crié. Entonces, inconscientemente, muchas veces pensamos que nuestro modelo de familia es el único. Y quizás no tuviste la bendición de ser criado, como yo, de ser criado en una familia que hoy le llamamos familia tipo y que están todos presentes y fortaleciendo y trabajando en pos de la familia. Y está bien, esas cosas pasan. Dios tiene un plan original para la familia, pero Dios tiene un plan específico para tu familia. O sea, Dios tiene un plan perfecto para tu familia, así como tuvo un plan perfecto para mi familia. Entonces hoy vamos a seguir hablando juntos acerca de la importancia de comprometerse con nuestra familia, sea como esa familia te haya tocado. Y quiero que leamos Deuteronomio capítulo 6, que en Deuteronomio capítulo 6 se encuentra lo que se llama la Shema, que es una instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. Y está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quizás recordás este pasaje de Mateo, de el gran mandamiento, donde después Jesús le agrega, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando
inculcáselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévatelas en tu frente como una marca. Escríbelas en los pontes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En todos lados. Papás, mamás, nosotros somos familias, nosotros somos los responsables, somos el primer lugar de transformación en la vida de nuestros hijos. Somos los responsables por el discipulado de nuestros hijos, somos los responsables por enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y quizás en tu familia no fue así y llegaste a una comunidad de fe donde te enseñaron, donde te abrazaron, donde te contaron de este Dios grande que tenemos, de Jesús, que murió en la cruz por nosotros, que nos reconcilió con Dios. Y qué lindo que hayas tenido una comunidad de fe así, yo la tuve, pero no es la responsabilidad de la iglesia discipular a nuestros hijos. Como papás es nuestra responsabilidad, como familias es nuestra responsabilidad. No deleguemos en nadie más esa responsabilidad. Dios te dio esa autoridad a vos, esa responsabilidad, que no eduquen en la fe a nuestros hijos. Otros lugares, otros espacios, porque nosotros somos responsables por eso. Así como educamos a nuestros hijos y van a la escuela y cuidamos su salud física y cuidamos su salud intelectual y su salud emocional, y si necesitan lo llevamos al médico y lo llevamos a la escuela, y si necesitan ayuda lo llevamos a terapia. Pero la salud espiritual de nuestros hijos, su relación con Dios, el conocer al Dios del universo, es nuestra responsabilidad, familias. Es nuestra responsabilidad, padres, madres. Es nuestra responsabilidad, tíos, abuelos, amigos cercanos. Así que esta porción de la Biblia se llama Shema. Y Shema quiere decir escucha. Y después vamos a retomar cuando veamos el pasaje de Nehemías, en capítulo 4, esta palabra. ¿Qué significa escucha? Entonces, si tu historia familiar no fue una historia que hoy puedas mirar para atrás y decir, che, a mí no sé si me cuidaron, como decís, no sé si me cuidaron espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Quizás tu familia no tuvo las herramientas, estaba en un momento difícil en ese momento. Y Dios puede traer redención a tu historia familiar. Siempre agradezco hoy de grande, puedo mirar para atrás y ver otro contexto de mi familia, ¿no? Pero en el momento cuando yo era chiquita y fui muy vulnerable, y mi mamá me cuidó con mucha pasión y mucho amor, pero con mucho trabajo. Entonces eso significó que no estaba tan presente como hubiera querido, y esa falta de presencialidad generó abandono. No fue intencional, pero fue la situación que mi familia vivió en mi niñez. Y entiendo que muchas veces estas situaciones, como lo que me pasó a mí, se repite y en distintos contextos diferentes. Pero hoy yo puedo darle gracias a Dios porque Dios redimió y hizo de escombros, de cenizas, de momentos de incomodidad, buenos momentos. Hoy mi historia es diferente, y no solo mi historia es diferente, la historia de mi familia, de esa familia de origen, también fue diferente a medida que fuimos creciendo juntas en mi familia. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Nehemías, vamos a hablar como si recién empezara, vamos a seguir hablando sobre Nehemías capítulo 4, vamos a hablar de eso porque me gusta mucho, estamos eligiendo este pasaje, porque este es el momento donde Nehemías se compromete a luchar por su comunidad. ¿Qué hacen? Te quiero dar un poquito de contexto. Nehemías era el copero del rey de Babilonia. Habían pasado ya 70 años en donde los israelitas estaban exiliados. Y Nehemías recibe la visión de
reconstruir el muro de la ciudad, el muro de Jerusalén. Y este muro, esta figura, no es una figura, realmente construyó el muro de Jerusalén, pero es tan significativo porque el muro da seguridad, contención, cuidado, y tantas veces es eso lo que tenemos que reconstruir en nuestras familias, que sean espacios seguros, que nuestros hijos estén rodeados, que nuestras parejas estemos seguros. Entonces Nehemías es un gran ejemplo de cómo reconstruir algo, de cómo estar atentos a algo, de cómo reconstruir el lugar seguro. Así que vamos juntos a Nehemías capítulo 4 y te lo voy a leer, y lo vas a tener ahí en pantalla. Vamos a leer desde el 3 al 20 y dice: y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Tobías y Sanbalat estaban siendo estratégicos en querer destruir eso que Nehemías y el pueblo estaba tratando de reconstruir. Y muchas veces en nuestra vida pasa que uno decide reconstruir algo, decide poner empeño en construir algo bueno para tu familia, para vos, y vienen ataques de afuera. Y Nehemías decidió enfrentar ese ataque. Y vamos a ver cómo. Dice: por eso oramos. Cuando recibió este ataque, Nehemías lo primero que hizo fue orar. Dice: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Cuántas veces intentamos reconstruir y encontramos oposición? Esta palabra escucha, en el versículo 4, cuando dice escucha a nuestro Dios, es Shema. Es la misma palabra de Deuteronomio 6, donde Dios le dice al pueblo de Israel: escucha con atención, no solamente oigas, porque oír es un proceso, es algo físico. Todos oímos los ruidos que hay alrededor nuestro, pero escuchar requiere nuestra atención. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: hey, escucha bien esto. Y Nehemías le dice acá: Dios, escucha, prestame atención, nos están atacando. Dice: insultan a los que reconstruyen, estamos reconstruyendo algo y nos están atacando. Me hizo acordar este pasaje cuando Nehemías ora, a un pasaje hermoso que vengo leyendo hace tiempo, que es el Salmo 42, leyendo y releyendo. Pero el 42:8 dice: esta es mi oración al Dios de mi vida. Y ese es el primer lugar donde tenemos que ir, es orar al Dios de nuestra vida. Escucha, Dios es nuestro Dios. Escucha, Dios nuestro. Y sigue el versículo 6 diciendo: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Continuamos. A pesar del ataque, a pesar de que Nehemías le imploró a Dios que lo escuche, que estaban en problemas, que los estaban atacando, él continuó la obra. ¿Y cuántas veces nuestras familias necesitan que nosotros, los adultos, que nosotros, las parejas, continuemos trabajando en nuestras familias? Estamos edificando, no es chiste edificar tu familia, sea como ella sea. Es lo más importante de nuestras vidas y a veces no queremos continuar, queremos salir corriendo, nos cansamos.
Nehemías es un gran ejemplo de que frente al ataque no huí. Y por distintas razones, el mundo entero está lleno de familias donde los padres huyeron, se cansaron, abandonaron. Yo te pido que esta historia que estamos viendo hoy sea para vos un refresco, un recordatorio para continuar. Pero no para continuar con todo destruido, para continuar edificando el muro de tu familia, edificando la protección, abrazando, sosteniendo, quedándote, comprometiéndote con tu familia. Dice que se enojaron muchísimo Sanbalat y Tobías y estaban como bien fieros en destruirlos, bien precisos. Dice, y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Acá tenemos dos dimensiones. No es solamente orar a Dios, es orar y montar guardia. Tenemos todos nosotros que pedirle a Dios intervención y ayuda al Dios de nuestra vida, pero también tenemos algo para hacer. No es solamente orar, no es solamente montar guardia, son las dos cosas juntas, ¿sí? Dice, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Y te quiero pedir que marques ahí, los cargadores desfallecen y son muchos los escombros. Después el pastor Seba va a volver sobre esto. Dice, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Esta no es casualidad que Nehemías haya puesto a las gentes por familia. Me conmueve, ahora lo vamos a seguir viendo. Dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y hijas, por sus esposas y sus hogares. Nehemías puso a la gente a pelear por sus familias, porque si no peleamos nosotros por nuestra familia, ¿quién lo va a hacer? Tengamos la suficiente valentía como tuvo Nehemías y como tuvo el pueblo de Israel para pelear por tu familia, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos. No salgas corriendo, no abandones el barco, no abandones la reconstrucción de la muralla. Vale la pena. ¿Por qué vas a pelear si no peleas por ellos? Y a veces el mundo nos confunde. No solo el mundo nos confunde, sino que la presión nos agobia. Yo sé que a veces uno quiere salir corriendo. Vivo en una familia hermosa, pero familia al fin, no perfecta. Una hermosa familia, pero no una familia perfecta. Y soy parte de una comunidad de fe. Entonces, yo sé que a veces, es un montón esto que nos está pasando. Me quiero ir. Pero si no luchamos juntos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, por nuestras parejas, en mi caso por mi marido, en tu caso por tu esposa,
por tu pareja. ¿Por quién vas a luchar si no luchas por ellos? ¿Quién vale la pena? No solo vale la pena que luches por tu familia, vale tu vida. Vale que estés orando y que estés montando guardia. Vale todo. Y este capítulo es tan significativo porque tenemos que luchar. Y luchar no es enfrentar solamente. Luchar no es huir. Para nosotros luchar es estar y sostener y ser intencionales y trabajar y comprometerse. Eso es luchar. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa. Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos fila. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amigos, pelear por nuestras familias, luchar por nuestras familias, comprometernos con nuestra familia es una tarea extensa. No es fácil. Es hermoso. Es lindo. Ser parte de una familia, pero no es fácil. Y a veces dejamos las armas y abandonamos la batalla y abandonamos la situación y decimos, no doy más. Y sí, entiendo que no des más porque no es fácil, pero podemos hacerlo en comunidad. Por eso Nehemías puso familias protegiendo a sus familias y dice que estamos esparcidos en las murallas, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, dijo, cerramos filas. Estamos distantes, estamos las familias, pero al oír que necesitamos ayuda, cerramos filas, nos acompañamos. Porque nuestro Dios va a pelear por nosotros. Así que el primer punto de este mensaje es que despiertes al compromiso. Despiertes al compromiso de quedarte en tu familia, de reconstruir, de luchar, de edificar el muro, la protección, el círculo que tu familia tiene que ser. Para tus hijos, para tus nietos, trabajar en equipo. Padres con abuelos, con tíos, con amigos. Trabajar juntos para edificar nuestras familias. Así que desperta el compromiso, comprométete con lo más grande que te podés comprometer, con tu familia. Dice, el compromiso es por los corazones. No sé, tu compromiso no es por poca cosa. Tu compromiso es por tus hijos, que no valen la pena, valen la vida. Y el compromiso es contra el mal. Cuando hay un mal que se levanta contra tu familia, interno dentro de tu familia o externo, que comprometerte a vivir con el plan que Dios quiere para tu familia, a vivir bajo sus mandatos de amor, de gracia, de misericordia, de incondicionalidad. Dios no huye de nuestras vidas. Dios pelea por nosotros. Y a veces hay un patrón que se repite en donde el enemigo aprovecha y se mete. Y este patrón es el patrón de
empieza como una distracción, ¿no? Y nos distraemos. Nos distraemos con un montón de trabajo, nos distraemos con un montón de actividades, nos distraemos estudiando y eso nos saca de foco, ¿no? En esta sociedad capitalista donde nos dice, tené más, trabajá, ocúpate, sobreocúpate, porque necesitas mudarte, mejor ropa, un mejor teléfono, una mejor compu, alquilar algo más grande. Y nos distraemos, nos mareamos. Y de pronto, lo más importante de nuestra vida es nuestra vida. Y nos miramos a nosotros, no, mi vida, lo que yo tengo. Y no podemos ver que lo más importante de nuestra vida son los otros. Y eso nos produce engaño, ¿no? Ahí en tus apuntes dice distracción, pero la palabra es engaño. Aunque también nos distrae, ¿no? Y nos engaña. Entonces estamos distraídos, esta distracción produce en nosotros un engaño y nuestras prioridades, nuestros valores de golpe no están alineados con lo que Dios nos pide y nos muestra en su palabra. Y eso genera una división. Y esa división puede ser entre hijos y padres, entre esposa y esposo, entre hijos y abuelos. Y después de ahí viene la destrucción. Entonces queremos animarte con el mensaje de hoy a que, hey, despertate al compromiso que realmente importa. Así que ahora los voy a dejar con el pastor Seba para los próximos puntos. Bueno, vamos a pasar al punto número 2. ¿Cómo hacemos entonces para poder enfrentar todo este panorama, ¿sí? Para poder comprometernos con nuestra familia, para poder ponerla en primer lugar, priorizarla? No solamente es algo declarativo, no solamente es decirlo, ni siquiera tampoco es entenderlo, sino poner cosas en práctica. Así que punto número 2, anoten ahí, tenés que volverte en busca de Dios, tenés que volverte, como girar a Dios en busca de ayuda. Mira, yo no creo que no hay nada que Dios no vaya a hacer por una persona que quiere cuidar a su familia, que quiere comprometerse con su familia, que quiere impulsarla hacia lo mejor, a vivir una vida plena, a tomar decisiones correctas, a servir a Dios, a vivir una vida santa, pura, que de verdad valga la pena para Dios, y por supuesto también que tenga toda la plenitud de las cosas que uno puede obtener en este mundo, que no tiene nada de malo hacerlo. El Espíritu de Dios está con vos al tomar la decisión de querer comprometerte y pelear por tu familia. Mira lo que dice este versículo de Nehemías, siguiendo con eso, ¿sí? Dice: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Por supuesto, no es gratuito querer comprometerte con las cosas importantes de Dios. Vas a encontrar mucho apoyo de muchas personas. Ciertamente, como estoy diciendo, vas a encontrar el apoyo de Dios, que es lo más importante. Pero también, cada vez que quieras hacer lo bueno, y cada vez que quieras hacer lo bueno para Dios, vas a encontrarte personas que se van a burlar de vos también. Probablemente no sea una burla obvia, digo, no te va a hacer lero mientras estás cruzando la calle. Pero las personas que se han tomado en serio a Dios siempre encontraron oposición. Y esa oposición puede tener muchas maneras. En este caso estaba Nehemías con todo el equipo ahí tratando de reconstruir el muro, y estaban estos dos tipos vinculados con la política del lugar e incluso con la economía. Lee la historia de Tobías y Sanbalat. Y ellos tenían un motivo para burlarse de él. No era solamente oponerse porque sí, les estaba arruinando el negocio. Hay gente que hace negocios con las cosas que a Dios no le agradan. Hay gente que hace negocios con cosas que le hacen mal a las personas. Qué novedad, ¿no?
Entonces, naturalmente, cuando uno se pone firme con valores de Dios, con valores de justicia, de pureza, de santidad, para que una familia y una sociedad y una nación pueda avanzar, va a haber gente que se va a burlar de eso, que va a estar en contra, o que te va a ridiculizar por eso. Y no te debería detener. Hay veces que te vas a sentir impopular por mantener tus convicciones. No estoy hablando de discusiones, no estoy hablando de que tenés que enfrentarte de una manera discursiva y ganar discusiones, porque la verdad es que nunca nadie termina ganando una discusión. Siempre terminan los dos de alguna manera hasta haciendo el ridículo, cuando se ponen así a pelear, que está todo el mundo comiendo pochoclos y leyendo lo que van poniendo, ¿sí? Me estoy refiriendo a permanecer firmes. Mira lo que dice Nehemías 4 ante toda esta situación. Dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Bueno, también evidentemente tenían la intención no solo de burlarse, sino de lastimarlos o de prácticamente, o mejor dicho, de detener la obra, de detener lo que Dios quería hacer en ese lugar, ¿sí? Entonces, sacamos este principio. Tenés que orar por tu familia. Pero decís, sí, bueno, sí, obvio. Sí, bueno, obvio, pero te pregunto, pregunta honesta, ¿sí? Y la respondes dentro de tu corazón. ¿Qué tan seguido orás por tu familia? Yo me acuerdo cuando mi esposa quedó embarazada por primera vez, tenemos 3 hijos, empecé un hábito del que nunca me voy a arrepentir. Que tenía mucho de tierno, ¿sí? Y mucho de lo nuevo de ser papá, pero también mucho de algo muy, muy, muy espiritual. Y es que cuando enseguida empecé a hablar con mis hijos, estando ellos en la panza. Cuando todavía ni siquiera había una panza de embarazada notoria. Pero empecé ese hábito. Después ya cuando la panza empezó a salir, como que ya uno sentía que había algo ahí adentro, ni hablar cuando se mueven, ¿sí? Si sos papá... Bueno, las mamás sí sienten que se mueven porque es parte de su cuerpo. Es un privilegio que tienen de convivir ahí con el bebé. Pero los papás, bueno, cuando justo enganchamos que se mueve es increíble, ¿no? Pero yo agarraba a mi esposa y como que si estaba de pie, ella me ponía más como de rodillas y ponía mi nariz dentro de su ombligo. Y decía contacto. Y era como una cosa, una forma graciosa, y hacía eso y hablaba con mis hijos en la panza, o les cantaba, o les decía algún versículo, o oraba por ellos, les decía que los estaba esperando, pedía ya a Dios que los use, que los haga personas de Dios, estando ya ellos en la panza. Y yo te animo a que tengas ese hábito durante años y años y años, casi todas las noches, algo que, no sé, algo pasara, estaba afuera o lo que fuera. Siempre mis hijos fueron espaciados cada 5 años, así que siempre tuve como una dedicación bastante exclusiva a uno de los 3 de llevarlo a dormir, ¿no? Porque ya los otros, bueno, ya eran más grandes y ya eran más autónomos. Y era acostarme con ellos y contar un cuento. Soy bueno contando cuentos para niños, y nos reíamos juntos y siempre orábamos. Siempre orábamos. Y después eso va mutando, porque ya van creciendo y tengo uno de 20, uno de 15, uno de 10. Con el de 10 me sigo acostando todavía a orar con él y quedarme un ratito. Es algo que disfrutamos. Pero ¿podrías hacerte el hábito de orar todos los días por tu familia? Como sea que fuera tu familia, porque lo hemos dicho muchas veces. No hay una forma de tener familia. Hay muchas formas de tener familia. Y la gente con la que compartís en tu hogar es tu familia. O con la que también vive en otro lugar. Es la gente que es parte de tu familia. Y deberías orar por ellos todos los días. Y ellos orar por vos todos los días. Hay mucho poder en eso. Nehemías dice día y noche. Oramos a nuestro Dios y día y noche montamos guardia, ¿sí? Así que te desafío como primer paso, y el más importante probablemente, en todo este mensaje, y no sé si en toda esta serie, ¿sí? A que te tomes el hábito de orar todos los días por tu familia. Y si te cuesta recordarlo, ponelo en tu calendario. Todos tenemos hoy por hoy teléfonos con la capacidad de poner alarmas y calendarios a ciertas horas. Hacelo.
Decí, ok, me voy a poner un calendario que a las 3 de la tarde, no sé, fíjate cómo es tu horario, depende de tu trabajo, depende de lo que hagas. Cuando suena esa alarma, vas a detenerte 1 minuto, 2 minutos, donde estés, y orar por las personas que componen tu familia. ¿Y qué vas a orar por ellos? Vas a orar que Dios los proteja, vas a orar que Dios los use, vas a orar para que el Espíritu Santo los llene, les revele su palabra, su voluntad para su vida. No hay algo más importante que vas a poder hacer por tu familia que orar por ellos. Después es hacer también, pero comenzar con la oración es, me recuerda este versículo que usan muchos en sus alianzas de matrimonio adentro. Yo tengo una alianza de goma, así que no es una versión que no le podemos grabar nada. Perdí 3 alianzas, esta es la cuarta ya. Si pierdo esta me salió solo $10. Y es ese salmo que dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que orar para que Dios obre, ¿sí? Bueno, hay una iniciativa que estamos teniendo como iglesia que se llama, ahí lo van a ver en la pantalla, StrongerHomes.com, ¿sí? Ahora sí espero en inglés. Bueno, nuestra iglesia es de Estados Unidos, arma todo en inglés, después nosotros lo vamos traduciendo, pero el nombre va a quedar así, StrongerHomes.com. Nosotros lo tradujimos, digamos, al título como Hogares Fuertes. Hogares Fuertes. Y si vas a ir a StrongerHomes.com, ya ahora vas a ver que ya estamos subiendo contenido. Está todo en inglés por ahora, pero ya tenemos el plan para empezar a hacer la versión en español de StrongerHomes.com. Y la idea es que allí puedas encontrar recursos para tu familia. Uno de esos recursos es una oración, propuestas o ideas de cómo orar por tu familia, ¿sí? Por ejemplo, este video que les quiero mostrar. Jesús, reconocemos que nuestras propias fuerzas no bastan para proteger a nuestras familias. Te necesitamos. Tú eres poderoso, nos proteges y provees. Por favor, rodéanos, cúbrenos con tu paz. Danos unidad y sabiduría mientras confiamos en ti. Antes de terminar este espacio, reflexiona en lo que Dios te ha mostrado. Luego repite estas palabras y comprométete a vivirlas. Dios, hoy elijo luchar por mi familia con oración. Bueno, ¿vieron? Sencillo y lo vamos a empezar a subir. Estén atentos a esa página porque cada vez vamos a subir más cosas y próximamente, ¿sí? En español también. Bueno, punto número 3. Me tomé algún tiempo en este 2. Estos 2 que vienen van a ser más cortos. Enfrenta los 2 ámbitos. Y cuando hablamos de los 2 ámbitos me estoy refiriendo al reino de lo físico, material y el reino de lo espiritual. Y en esto a mí me gusta siempre buscar un equilibrio. Como en casi todas las cosas de la vida cristiana, uno tiene que poder encontrar un equilibrio entre extremos. Y hay hay cristianos que solamente viven en el mundo material, teniendo conciencia del mundo material. Y es como si desconocieran o no le dieran importancia al mundo de lo físico, al mundo de lo espiritual. Esas son las personas que no oran o que no cultivan hábitos espirituales, o que en el caso de si son papás, mamás o abuelos, no le dan importancia a transmitirle valores espirituales a sus hijos. Quizás no estoy hablando de su calidad de padres, no estoy juzgando eso, sino lo único que le dan a sus hijos son posibilidades de estudio, enseñarles a ahorrar, enseñarles a hacer un negocio, ayudarlos a emprender, a hacer un posgrado, lo que fuera, ¿sí? Todo eso no tiene nada de malo, pero nunca podemos dejar el lado espiritual de lado. Por otro lado, están las personas que generalmente uno le dice místicos, que son los que solo ven lo espiritual. Y es como que también uno dice,
como si ni siquiera necesitaran su cuerpo, son espíritus. Hablas y todo es espiritual y todo es historias del Antiguo Testamento y metáforas y comparaciones y hasta que uno se queda como mirando y dice, ¿qué me está queriendo decir? No entiendo. Bueno, para mí es un extremo, ¿sí? De nuevo, no juzgo, pero me da la impresión que esas personas no caminan, levitan por la vida, ¿no? Van así como un espíritu levitando hacia los lugares donde van. Uno tiene que habitar los dos y enfrentar los dos ámbitos, tanto el físico como el espiritual. Miren lo que dice Efesios, un versículo muy conocido, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, ¿sí? O sea, se pone bien serio acá el apóstol Pablo, como diciendo, muchachos, no se engañen, ¿eh? Miren que el enemigo verdadero no es el que estás viendo con los ojos. El enemigo verdadero no es la mala noticia del mundo de lo material que te están diciendo. No sé, perdiste tu empleo. O esa tormenta, justo hoy hubo aquí en Buenos Aires como una tormenta grande y nuestro hijo nos contaba, el chiquito, que en la escuela se levantó un gran viento y estaban justo en el recreo y se tuvieron que meter para adentro porque empezaron a caer cosas, como que el viento fue muy fuerte, ¿sí? No es solo eso. Hay algo espiritual, ¿sí? que también quiere traer tormentas a nuestra vida, o usar esas tormentas, usar esas malas noticias para desanimarnos. Dios tiene un plan para tu vida, ¿sí? El diablo también. Y su plan es tan cierto y tan claro como el plan que Dios tiene. No es tan poderoso para poder hacerlo cumplir, como Dios sí tiene el poder para hacerlo cumplir. Pero no puedes ir por la vida desatendiendo con una ceguera a las cosas espirituales. Despertá a lo espiritual, que es tan real como esta pantalla que estás mirando ahora, ¿sí? Pablo nos insta a ponernos la armadura de Dios. Él usa esa imagen del soldado romano y describe los elementos que tiene. Para ese momento tenía mucho sentido porque todos sabían lo que era cada cosa, porque veían soldados romanos todo el tiempo por las calles, estaban en el Imperio Romano. Nosotros lo tenemos como que explicar qué era el cinto y qué era la coraza y qué era el yelmo, el casco, pero lo importante es esto, ¿sí? Las armas, estoy leyendo ahora un versículo de 2 Corintios 10:4, no está ahí en sus apuntes, pero sí en la pantalla, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces, si tenemos oposición a nivel espiritual, las armas con las que tenemos que resistir esa oposición son espirituales también. Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, a poder ver las dos cosas. Y te animo entonces ahora a hacer un poco más que orar. Y es decir, habla con tu familia de las cosas de Dios. No teman incluir a Dios en la mesa. Traigan la palabra de Dios y las obras de Dios a la mesa. Digo la mesa porque es un lugar de charla. La mesa es como generalmente simboliza muy bien la comunión, el compañerismo familiar. Hablemos de fútbol y hablemos de política y de economía y hablemos de las noticias, de las cosas graciosas, de todo. Pero Dios tiene que estar invitado a tu mesa. Su palabra y sus obras. Y no tiene que ser algo extraño, tiene que ser algo totalmente natural. Y vas a ver, si no tenés la costumbre, empezarlo a hacer. Dios te va a dar las oportunidades de poder decir, hey, papá consiguió un ascenso, no sé, estoy inventando, ¿sí? O papá cerró un buen contrato con un cliente. Y poder después de eso decir, gracias a Dios, porque Él me dio la oportunidad de esto, ¿sí? Sin duda, veía esta semana, y no tiene que ver nada contra los mexicanos ni nada de esto, pero esta semana yo lo admiro a Canelo, al boxeador, pero perdió. Y no está acostumbrado a perder. Y cuando el oponente, que ahora se me fue el nombre de la cabeza, lo entrevistaron, yo no lo sabía, pero demostró ser un cristiano
muy sólido, donde dijo, básicamente, míralo en YouTube, dijo, le doy la gloria a Dios, Él es el que me hace boxear, boxeo para Él, estoy en este ring gracias a Dios. Bueno, ¿qué manera de meter a Dios en la conversación, ¿no? Y las obras de Dios en la conversación. No es tan difícil, es simplemente cuando pasa algo malo, refugiarnos en Dios, cuando pasa algo bueno, darle gracias a Dios, empezar a ponerlo en práctica, ¿sí? Los decía ir, el versículo anterior decía, creo que ya lo leí, que iban el que viene ahora, dice Nehemías 4:16, a partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales hacia su trabajo. Y mira esta parte, con una mano de los materiales y con la otra mano el arma. Y nosotros tenemos que estar iguales. Es como diciendo, los dos son importantes, ¿sí? Lo espiritual y lo material. Con una mano la espada, que era lo que usaban para defenderse. En la armadura de Dios la espada es la espada del Espíritu, ¿sí? Y la espada también es conocida como la palabra de Dios, más cortante que toda espada de 2 filos, ¿sí? Y en la otra mano las herramientas de trabajo, la pala, o la cuchara de albañil, lo que sea que usaban para construir ese muro, ¿sí? Hay un Salmo 78, que lo ponemos en pantalla, que dice esto, dice, hablaremos a la generación venidera del poder de Dios, del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Estamos hablando de eso, de traer a Dios a la mesa, para que lo conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez les enseñaran a sus hijos. El cristianismo siempre está a una generación de desaparecer. Y nosotros estamos aquí hoy porque tenemos generaciones anteriores que transmitieron a sus hijos y a su descendencia la palabra de Dios. Nos toca a nosotros cumplir nuestro rol. ¿Qué le vamos a dejar de Dios y de su palabra a la próxima generación, cuando ya no estemos? Siempre estamos a una generación de dejar de existir. Deuteronomio lo tienen ahí, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ves? No tenés que hacer un servicio familiar, bueno, todos sentados, mirando al frente y das una clase. Es mientras hacemos vida juntos, ¿sí? Hablamos de Dios en medio de las cosas comunes de la vida. Como por ejemplo, como dice acá, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, en las situaciones normales de la vida. Y quiero decir algo que algunos seguramente están mirando y no tenés hijos. Sos soltero todavía o soltera. O también puede pasar que tus hijos ya son grandes y ya no tenés ese poder de influencia, están teniendo sus familias. Lo que sí puedo animarte es a esto. Adoptá a otros hijos o adoptá a otros nietos o sobrinitos, ¿sí? No te estoy hablando de una adopción legal, te estoy hablando de una adopción espiritual. Tomá prestados, ¿sí? Niños para poder influir en ellos, niños y adolescentes. En nuestra iglesia en Saddleback tenemos un ministerio muy fuerte con las próximas generaciones, ¿sí? Tenemos Saddleback Kids, que se divide en distintas edades. Recientemente lanzamos el área de preadolescentes, ¿sí? de Saddleback Kids. También tenemos Super Kids, que es algo que nos enorgullece mucho, una dedicación especial para los chicos con discapacidad que aprenden de manera distinta o a otro ritmo. Y también tenemos SIM, que son los adolescentes. ¿Por qué no consideras voluntariar en esos ministerios? ¿Sí? Hay muchas maneras, tenemos grupos pequeños de niños, o sea, hay muchas maneras. ¿Sabes qué? Rodearte de chicos hace tu vida más feliz, te lo aseguro.
Sobre todo si no tenés la costumbre, ¿sí? Capaz si sos padre de 5 decís, no, lo que menos en mi vida necesito es más niños. No, estoy hablando, como dije al principio, a los que necesitan un poco de dosis, ¿sí? En su mezcla de infancia, ¿sí? Te van a hacer la vida, te van a iluminar la vida, pero vos vas a tener la posibilidad de influir en ellos espiritualmente, así que si tenés la posibilidad, puedes averiguar sobre voluntariar en algunos de estos ministerios. Y en cuarto lugar, encuentra tu gente o encuentra tu tribu, ¿sí? Esto no es algo para hacer solo. Es para hacer en grupo, para hacer en tribu. Un montón de veces hablamos de la importancia de rodearnos de otros, ¿sí? Entonces, sumate a la iglesia si no estás todavía enteramente metido. Hacete miembro de la iglesia. Anda activa la próxima vez que haya activa. O si sos más de una vez al mes, bueno, trata de ser parte de la experiencia de iglesia más seguido, ¿sí? Empezá a tener algunas relaciones. Hemos empezado en Saddleback ahora toda una nueva temporada y una nueva era de forma de hacer grupos pequeños. Métete en un grupo. Tenemos grupos virtuales, tenemos grupos presenciales. Los grupos son ahora por afinidad, o sea que se pueden hacer un grupo de runners o un grupo de pescadores o pueden hacer un grupo alrededor de algún interés que tengan en común. Los ayudamos con el material, les damos una suscripción para que puedan entrar a una plataforma y hay un montón de material de estudio ahí. Considera meterte en un grupo. Necesitas una tribu, ¿sí? Gente con quien poder transitar esto juntos. Dijo Nehemías, la tarea es grande y extensa. Así que no es algo no es una carrera de 100 metros, es una maratón, es una ultramaratón. Se corre en grupo, ¿sí? Y recuerda esto, el muro se levantó de los escombros. Entonces, donde vos ves escombros, Dios ve un muro. Eso lo tengo muy presente porque en este edificio en el que estamos grabando esto y en el que ahora tenemos iglesia y justo ayer tuvimos un super evento y bueno, ahora disfrutamos del edificio. Pero yo sé lo que costó. Sé lo que costó en dinero, pero peor aún, sé lo que costó emocionalmente y el sacrificio que hubo que hacer. Las construcciones son difíciles y este edificio en particular hubo mucha oposición, muchos Tobías y muchos Sanbalats que se opusieron, pero la obra de Dios prevalece, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos animaba cuando decíamos esto no termina más es decir, de todo este edificio que son escombros, va a quedar un templo. Y Nehemías lo sostuvo eso también. Y quiero decirte, espiritualmente es lo mismo. Si tu vida está en escombros, si hay que reconstruir, ¿sí? Empezá a construir con tu tribu, empezá a seguir estos principios, estos pasos. Si tu matrimonio está en un momento de crisis, si la familia está cada uno por su lado y son escombros, hay esperanza de poder levantar un muro en esos escombros, de hacer algo que tenga sentido, algo firme, algo sólido, algo que le dé gloria a Dios. Empezá hoy mismo, ¿sí? ¿Qué tenés que reconstruir? Quizás tenés que reconstruir tu vida, un área de tu vida, algo que se desmoronó y como decía recién, matrimonio, hijos, relación con otros de la familia, tal vez tenés pésima relación con tus hermanos por cosas que ya ni se acuerdan. Bueno, es hora de reconstruir, ¿sí? Dice, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas y nuestro Dios peleará por nosotros. Tenés que cerrar filas, ¿sí? Tenés que encontrar a tu tribu para que esos escombros se conviertan en un muro. Oremos juntos. Dios, arrancando esta serie, lo hacemos con entusiasmo y sobre todo con esperanza. Estamos en un mundo roto y vemos cómo la norma a veces es que las cosas no funcionan. Y hay mucho dolor en la calle, hay mucho dolor. Incluso con personas que se pueden ver muy bien por fuera, hay corazones rotos. Y hay mentes rotas, y hay espíritus rotos. Dios, que tu palabra pueda producir en nuestras vidas, en nuestras
familias, en nuestra iglesia y en nuestras ciudades pueda levantar de los escombros nuevos muros, una nueva ciudad, una nueva iglesia, nuevos grupos, una nueva familia, una nueva vida. Si nunca le pediste a Jesús que sea tu Salvador, es la forma de empezar, decirle: Jesús, hoy te quiero recibir en mi vida como mi Salvador. Necesito que levantes todos estos escombros. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan buena semana.